Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 18 de diciembre. Del Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta historia de la infancia de Jesús que nos propone el Evangelio de Lucas en los capítulos 1 y 2, está centrada en torno a la persona de María. Aquí el Evangelio de Mateo, la infancia de Jesús, está centrada alrededor de la persona de José, el prometido esposo de María. José era de la descendencia de David, a través de él Jesús pertenece a la raza de David. Así en Jerusalén se realizan las promesas hechas por Dios a David y a su descendencia. Como vimos en el Evangelio, de las 4 mujeres compañeras de María en la genealogía de Jesús, que había algo que no estaba de acuerdo en las normas de la ley: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. El Evangelio de hoy nos propone que María había algo normal, contrario a las leyes de la época. A los ojos del pueblo de Nazaret, ella se presentó embarazada antes de convivir con Jesús. Ni la gente, ni José, su futuro marido, sabían el origen de su embarazo. Si José hubiera sido justo según la justicia de los escribas y de los fariseos, hubiera tenido que denunciar a María, y a la pena para ella hubiera sido la muerte por apedramiento. San Mateo nos coloca en el campo del carácter histórico de Jesús, el cual nacerá de María, la mujer desposada con José, quien pertenece a la familia de David. De este modo el evangelista presenta a Jesús como el cumplimiento de la promesa hecha a David, que su descendencia nacería del Mesías. Pero el texto describe esta presencia y cumplimiento de la promesa como un estar en Dios en medio de su pueblo, pues el nombre de Emmanuel significa precisamente Dios con nosotros. La proximidad de la Navidad nos prepara a mirar en el niño del pesebre no solo al Hijo de Dios, sino también al Hijo de una promesa encarnado en la historia y un pueblo concreto. José era justo, sí, pero su justicia era diferente, y antes él la practicaba, aquello que Jesús enseñaría más tarde. Si su justicia no supera la justicia de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso José, sin comprender los hechos, decide despedirla en secreto. En la Biblia, el descubrimiento del llamado de Dios en los hechos acontece de distintas formas. Por ejemplo, resumiendo los hechos de los apóstoles, los hechos que nos propone Lucas en el 2, 19, 51, a través de la meditación bíblica, Hechos 15, 15, 19, a través de los ángeles que ayudan a descubrir el significado de los hechos. José llegó a percibir el significado de lo que estaba ocurriendo a María a través de un sueño. El sueño, un ángel, se sirvió de la Biblia para aclarar el origen del embarazo de María,
venía de la acción del Espíritu de Dios. Cuando María notó que todo estaba claro, ella exclamó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Cuando para José todo fue claro, tomó a María como su esposa y fueron a vivir juntos. Gracias a la justicia de José, María no fue apedrada y Jesús siguió viviendo en su seno. María estaba desposada con José, el mismo que permitió el misterio de la encarnación. Su disponibilidad a la acción de Dios nos enseña a no tener miedo de ceder a Dios la orientación de nuestra vida, a no querer tener bajo control, sino vivir bajo la mirada del Espíritu Santo, que siempre es más amplia y misteriosamente salvífica. José, dejando de lado sus razones, da paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, lo asume. En su propia historia y en su propia responsabilidad, que es el hijo de David, al asumir y con su propia fe la historia, podemos dar un paso a la expectativa divina y estar abiertos a la novedad del misterio divino y humano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.